Buenos días a todos mis hermanos. Hay muchos que conozco y hay otros que no conozco y otros no sé. Hace mucho tiempo que no vengo o que no voy en el pasado a la iglesia de Lucas Córdoba. Después me enteré de esta hermosa iglesia, la vi a través de los celulares, pero nunca he venido. Es la primera vez que estoy en esta iglesia hermosa. Felicito a los que con la ayuda de Jesús han podido hacer este templo. Ustedes están acostumbrados. Yo no, yo lo veo hermoso. Por primera vez lo veo hermoso. Gloria para el Señor Jesucristo. Esta mañana, hermanos, quiero compartirles un tema que yo considero no está en los libros de teología adventista, por el hecho de que hay textos que se los mira desde una óptica que otro no los ha visto. Este mensaje que voy a dar yo en esta mañana, que espero que me pongan la lámina, que le encargué a un hermano, es un tema para los 8.000 millones de habitantes que pueblan este planeta. Descontemos el mundo de los mahometanos, de los budistas, de los hinduistas, que los gentiles, digamos así, conforman un poquito más o menos, un 67, un 70% de los habitantes de la humanidad. Pero entre los cristianos de las diferentes confesiones, ya sean adventistas, poquitos, habían como 24 millones, después han ido disminuyendo, ya no tenemos conversiones en masa en el mundo, pero los evangélicos están creciendo mucho. Y entre evangélicos de todas las ramas, contando los mormones, testigos de Jehová y evangélicos en general, somos menos del 30% de la humanidad. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque si yo pudiese, daría este mensaje al 30% de los 8.000 millones de habitantes. Y yo redondeo, porque si esos otros pudiesen entender la Biblia, voy a apuntar en esta mañana y voy a dirigir el tema de una forma muy original, peculiar, que me gustaría que el 30% sean de los evangélicos sean pastores, doctores en teología, máster, y que tengan todos los títulos y estudios, porque este mensaje es un mensaje extraordinario, si ustedes lo entienden. Extraordinario, para que todos los evangélicos, los miles de millones de evangélicos, digan, la iglesia adventista es la única iglesia verdadera. Les guste o no, y no tienen lugar para debatir. Cuando yo termine mi exposición, ustedes verán que nadie lo puede debatir. Ni el evangélico más ignorante hasta el evangélico más conocedor de Biblia. Un mensaje que nos dio Jehová en el Antiguo Testamento. Extraordinario. Y ustedes me van a decir, ustedes van a ser protagonistas cuando yo les haga una pregunta. Y entonces van a entender por qué los evangélicos, por más doctos que sean, no pueden discutirlo. Y tienen que caer a la única iglesia verdadera, adventista del séptimo día. Más allá de los problemas internos que podamos tener como hombres, estoy hablando de doctrina, potente, perfecta doctrina adventista del séptimo día. Bien, vamos a ir de lleno a conocer ese capítulo. No me pusieron las 7 fiestas
Bien, ahora sí. Vayan viendo nomás todo esto. Levítico, capítulo 23. Ahí está esa gran verdad, tesoro escondido durante siglos de siglos, en la traducción. Vamos a ver, yo tengo la versión Valera antigua, 1909 uso yo, otros usan la 1960, con algunas variables en las palabras, pero todo es lo mismo. Dice en Levítico capítulo 23, versículo 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis, santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Versículo 3, 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa, ninguna obraréis, sábado es de Jehová, en todas vuestras habitaciones. Versículo 4, y estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Hago yo una comparación, capaz que ustedes ya la tienen a la versión de 1960 y acaban de leer lo que yo he leído en la 1909, pero yo quiero hacer, mostrar la diferenciación que hay en la versión 1960 en los últimos 2 versículos, para que ustedes se den cuenta de lo que han hecho los evangélicos en la traducción 1960, que la han cambiado bastante con la 1909. La 1909 es más fiel al original hebreo y griego. La versión 1960, ellos les han lavado muchos versículos que lo puedan comprometer a esos que han impreso la versión 1960, las han cambiado conforme al gusto de ellos como evangélicos. Entonces, yo les voy a hacer notar en Levítico capítulo 23, versículos 3 y 4, y ustedes van a leer si es que tienen la 60. Miren cómo se escribe en la 60. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y ahora hace esta separación en el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Pero el que es lector superficial de la Biblia no se va a dar cuenta de esto. ¿De qué? ¿Darse cuenta de qué? Algo muy importante. Miren cómo dice la versión 1909, acorde al original hebreo. Les leo el versículo 3 de Levítico 23, otra vez. Jehová dice, 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo, será. La versión 1960, leemos el versículo 3 del capítulo 23, dice 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. No. En el original hebreo escrito por Moisés, dice sábado de reposo, que no es lo mismo simplificar, resumir y poner el séptimo día es reposo. Y bueno, nosotros como evangélicos, pongámosle, diríamos como evangélicos, reposo, y el reposo es el domingo. Y si fuésemos católicos, diríamos reposo y es el domingo, y si fuésemos mormones también, y si fuésemos testigos de Jehová también. ¿Por qué al hacer esta traducción no fueron fieles al original hebreo, que es palabra de Dios, los señores evangélicos de la Sociedad Bíblica Unida que hicieron la versión 1960? Eso no se puede hacer. Entonces, en el original hebreo está escrito por Moisés, inspirado por Dios, Jehová, el séptimo día, sábado de reposo.
La palabra sábado en hebreo es Shabbat. Y reposo es Shabbaton, que traducido quiere decir el séptimo día es el sábado de todos los sábados que puedan haber. ¿Por qué? Porque hay un sábado ritual que es expiación, que ahora no lo podemos hablar porque sería otro tema, un estudio interesante, profundo de la diferenciación de las festividades, pero algo vamos a decir. Entonces, que quede claro, Jehová lo mandó a Moisés a escribir el séptimo día, Shabbat, Shabbaton será. Entonces, en la versión 60 dice reposo nada más. ¿Para qué? Para que el cristiano superficial crea que es domingo. Cuando lo apretamos bien y le decimos, acá el reposo es sábado. Ah, sí, pero ¿quién le consulta a un teólogo? ¿A quién le consulta a los pastores evangélicos y ni los cristianos evangélicos honestos, pobrecitos honestos, que conocen la verdad con simplicidad, su verdad con simplicidad de corazón? ¿Qué van a preguntar y para qué van a preguntar hasta que llegue el día en que la potencia del Espíritu Santo dé luz al mundo entero? Conforme a Apocalipsis capítulo 18, versículos 1, 2 y 4. Y Joel capítulo 2, versículo 23 y 27 al 31. Ya llegará en breve. Mientras tanto hay muchos cristianos en tiniebla que son hijitos de Dios, pero no tienen profundidad de doctrina. Pero estos señores son los protagonistas de esto. Entonces que quede claro que yo les voy a presentar este capítulo 23 de Levítico, donde vamos a encontrar 7 festividades rituales. Y lo que yo les acabo de leer con celos, por la palabra de Jehová, recalcando la palabra de Jehová, es que Dios, antes de dar Levítico 23, Dios hace una separación, una salvedad. ¿Y cómo es? Separa el Señor de todas las festividades y asambleas que vienen. Dice, 6 días se trabajará y el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Jehová tu Dios. Ese no lo contemos al sábado del decálogo, es ese. El sábado que está en la ley, que fue creado y bendecido en el séptimo día. Y Jehová lo reposó. El sábado eterno, que se lo guardará por la eternidad sin fin, que no tiene nada que ver con esta fiesta, porque esta fiesta caducaron y algunas están en el futuro. Pero el sábado de Dios es eterno, está dentro del decálogo como ley eterna. Entonces Él separa su sábado y ahora vamos a entrar a las festividades estas que están acá para ver qué representan y por qué este Levítico 23, así presentado, es una demostración a un mundo, por así decirlo, de 3.000 millones de habitantes evangélicos, o aún, si pudiesen ser teólogos, los 8.000 millones de habitantes, que escuchen esta verdad de Jehová y que sepan que la única iglesia verdadera es la adventista del séptimo día. Y si este mensaje se puede transmitir quizás en los videos, algún adventista que tenga dudas con los evangélicos, con tantos bombardeos que recibimos por YouTube, de evangélicos que atacan a la iglesia adventista, si alguien duda, que sepa que nuestra iglesia es un tesoro, el único tesoro de Dios, más allá de las almas sinceras que Dios pueda tener en cualquier parte del mundo, y profesando cualquier tipo de confesión que Dios lo puede rescatar. Bien, vamos de lleno a Levítico 23. En Levítico capítulo 23, versículo 5, esto que ustedes ven, este diagrama, eran festividades que se las cumplía cada año religioso hebreo. El año religioso hebreo tenía 360 días. Y dentro del año vamos de una forma cronológica, como la enseñó Jehová, vamos a ir viendo el desarrollo de estas festividades a cumplir. Levítico 23:5, acá comienza la primera fiesta. En el mes primero, a los 14 del mes, en el mes primero del año religioso hebreo, en el día 14 de
del mes primero, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuál era la primera fiesta a cumplir cuando se iniciaba el año religioso hebreo? Y bueno, llegaba el día 14 y de tarde a tarde se cumplía la primera fiesta que está acá. Ustedes alcanzan a leer arriba Pascua, esta redondelita o este círculo, arriba tiene la palabra Pascua. Esa era la primera fiesta. Y bueno, los israelitas cumplían la primera fiesta. Pasaba el tiempo y ahora Dios dice en Levítico capítulo 23, versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, que equivalía a lo que ustedes ven arriba de ese círculo, que leen ácimos. A los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Y los judíos, bueno, los israelitas, llegaba la fecha señalada por Jehová, porque si no era pecado mortal no cumplirlas, ¿no? Llegaba esa fiesta, llegaban los días, los 15 días, y ahí estaban preparados para cumplir ácimos con todo el ritual que había que cumplir el día de ácimos, la segunda fiesta. ¿Para qué habrá dado Jehová esas fiestas, no? ¿Para qué será? ¿Se equivocó Jehová? ¿No será que se equivocó? Ya van a ver qué belleza, hermano. Bueno, estoy desesperado por llegar al clímax de la cuestión. Ahora viene la tercera. En la tercera fiesta, dice Levítico 23, versículos 9 y 10. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y los israelitas, cuando llegaban el día, cumplían la tercera fiesta. ¿Qué dice arriba de ese círculo? Primicias. Ya estamos transcurriendo imaginariamente el año religioso hebreo. Ya vamos en la tercera fiesta. Y ahora vamos a ir a la cuarta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, en versículo, el capítulo 23, y ahora vamos a leer el versículo o los versículos 15 al 16, capítulo 23, versículo 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, que sería 50 días. Hasta el día siguiente del séptimo de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. O sea que después de ácimos había que contar 50 días en total. 49 hasta llegar el año 50, que se lo festejaba con sacrificios y todo con sacrificios. Después de los 49 días se hacían también rituales, pero el día 50 en forma especial. Completaban el número 50. Ese número 50 en griego quiere decir Pentecostés. Lo que ustedes ven arriba en ese círculo, Pentecostés. La cuarta fiesta. Ya vamos imaginariamente en el año religioso hebreo cumpliendo 4 fiestas. La primera, Pascua, segunda, ácimos, tercera, primicias, y la cuarta, después de 50 días, Pentecostés en griego,
se practicaba la otra fiesta. Llegamos a la cuarta. De allí, hermanos, pasaba bastantes días en el año religioso hebreo. Había un impas de tiempo sin la cumplimentación de fiestas. Y ahora vamos a ver la quinta, después la sexta y la séptima. Y sigamos viajando en el año religioso hebreo imaginariamente. Ahora vamos a ir a Levítico, capítulo 23, donde estamos. Después de Pentecostés, de los 50 días, leemos capítulo 23, versículos 23 y 24. Capítulo 23, versículos 23 y 24. Pasaron bastante tiempo y llegamos a la quinta fiesta. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ya saltamos al mes séptimo del año religioso hebreo. En el mes séptimo, en el día primero del mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Quiere decir que llegaba el séptimo mes y el primer día del séptimo mes se hacía una festividad al toque de trompetas y trompetas como anuncio de algo muy importante que venía. Imaginariamente veamos a los sacerdotes en Israel tocando las trompetas el primer día del séptimo mes, se tocaba trompeta y se hacía festividad. Y era día de reposo. Y con sonido de trompeta por parte de los sacerdotes levíticos. ¿Por qué? Porque llegaba una fiesta muy importante. Esa quinta fiesta se llama la festividad de las trompetas. Y se tocaba trompeta, ¿por qué? Como anuncio de la sexta fiesta que se llama expiación. Alcanzan a ver ustedes arriba del círculo, expiación. Llegaba expiación. Hermanos, para nosotros ya escuchamos eso y decimos, ¿qué importancia? ¿Qué importancia? Ya van a ver. Se tocaba la trompeta y entonces vamos a Levítico, capítulo 23, versículo 26 al 32, y miren ustedes lo que Jehová dijo para expiación. La sexta festividad. Y habló Jehová a Moisés otra vez diciendo: empero a los 10 días de este mes, o sea, en el séptimo mes, primer día trompeta de algo que iba a ocurrir. Pasaban unos cuantos días, al día 10, lo explica después de 9 a la tarde, a 10 a la tarde, era fiesta de expiación, notemos. Empero los 10 días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Y ahora noten lo que decía Dios. Porque toda persona que no afligiere su alma ese día, en ese mismo día será cortada de su pueblo. El israelita que hacía caso omiso de la fiesta de expiación y que era un sábado ya ritual, Dios lo mataba o lo echaba de la congregación como pecado mortal. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere obra a alguno en este mismo día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Versículo 31, ninguna obra haréis, estatutos perpetuos por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábados de reposo, a esa festividad de expiación también se le llamaba Shabbaton. A la otra festividad se la llamaba Mikra.
que quiere decir fiestas. Al sábado del Decálogo se le llamaba Shabbat Shabbaton. Y a la fiesta de expiación, que era tan importante, era cuestión de salvación o de perdición eternas. Así que había que guardar, los israelitas se morían de miedo. Hasta el día de hoy los israelitas, cuando llega el Yom Kippur, cuando llega la festividad de expiación, todos los israelitas en el mundo cumplen esa festividad porque les tienen miedo. Y yo he hablado con muchos israelitas y les dije, ¿y por qué se asustan tanto ustedes con expiación? Sin embargo, ustedes son violadores número uno, no en Israel, ¿no? Sino, hablo de los israelitas que están desparramados en el mundo. ¿Por qué ustedes no guardan el sábado del Decálogo? Y bueno, no, el sábado del Decálogo, bueno, nosotros tenemos nuestro negocio, tenemos que abrir las puertas, bueno, pero Dios prohíbe todo eso. No, pero sí, que no, que sí. Y no lo guardan, no les importa, por allí habrá algún israelita que lo guarde. En Israel sí se lo guarda el sábado del Decálogo, pero los israelitas en el mundo desparramado no les importa el sábado del Decálogo. Pero el de expiación sí, se mueren de miedo. Aquella alma que no guarde ese día será cortada de su pueblo. Moría. Dios lo echaba de Israel y moría consumido por la amargura y tomado por los demonios. Qué importante que es expiación. Y para los adventistas y para los evangélicos, ya lo vamos a ver. Entonces sigo leyendo ya. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo por vuestras edades en todas vuestras habitaciones, sábado de reposo, Shabbat Shabbaton, será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, y de tarde a tarde holgaréis o guardaréis vuestro sábado. Terminada la expiación, y pasaban unos cuantos días, y noten lo que venía ya como última festividad. Expiación era la sexta fiesta. Y la otra, ¿qué leen ustedes en ese círculo? Cabañas. Cabañas, ¿saben ustedes qué significa cabaña? ¿Saben ustedes qué significa la fiesta de la cabaña hebrea? ¿Símbolo de qué era? Ya van a ver. Dice el versículo, capítulo 23, versículo 33, 34 y 40. Y habló Jehová otra vez a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, pasado expiación, que era en el día 10º, 5 días más, a los 15 días del mes séptimo, será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. 7 días se la cumplía las cabañas. Salían los israelitas de las ciudades y juntaban ramas y se hacían cabañas y moraban allí lejos de la ciudad de Israel en un lugar campestre hermoso. Todos se hacían sus chozas y moraban allí, comían allí, festejaban a Jehová allí durante 7 días. Y entonces dice, y tomaréis el primer día, después de los 15, gajos con frutos de árbol hermoso, ramos de palmas, en otras versiones, palmeras. O sea, buscaban ramas de palmas. Graben bien en la cabeza. ¿Por qué les digo que graben en la cabeza lo que dice palmas? Tengan palmeras y agítenlas a las palmas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pensaba Jehová? Y le decía eso. ¿Y qué habrán pensado los israelitas? Hay muchas cosas que no se les enseñó a ellos. Y entonces dice, ramos de palmas, ramas de árbol espesos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Pasaban los 7 días, volvían a la ciudad, pasaba un tiempito y comenzaban otra vez a repetir las fiestas del año que venía. Y así los israelitas de año tras año venían cumpliendo todas estas festividades tal cual como lo indicó Dios y en ese orden cronológico. Ya terminamos con esto.
Hacemos de que cuenta que somos judíos, que ya hemos aprendido, Señor, le dijo Jehová a Moisés. Y le dijo Jehová a Moisés, dile al pueblo de Israel, bueno, Señor, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ahora te hacemos una pregunta, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Para que, en mi caso, yo les diga a ustedes lo más maravilloso, no puedo decirles lo más maravilloso que hay, porque lo más maravilloso que hay es Cristo. Pero en un orden, digamos así, de cosas, esto es extraordinario para la teología adventista y para la teología del mundo. Ahora vamos a ver los símbolos. Prepárense. La primera fiesta, Pascua, a los 14 días del mes, en el simbolismo. ¿Qué quería decir Pascua? Entonces, vamos a leer el cumplimiento de Pascua en el Nuevo Testamento para que nos demos cuenta a qué apuntaba las festividades, qué nos enseña, qué luz nos arroja que ninguna iglesia en el mundo no puede discutir, ni abrir la boca. Pascua, la primera fiesta, el apóstol Pablo, no Roberto Iñigo, no un pastor evangelista que me quiera discutir. Que se callen los hombres, que hable el apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo respecto a la primera fiesta del año religioso hebreo? Pascua. El apóstol Pablo dice, limpiad pues la vieja levadura, él estaba hablando que nuestro cuerpo debe estar limpio, para que seáis nueva masa al convertirnos a Cristo. Como sois sin levadura, la levadura es símbolo de pecado. Entonces, como cristianos, en nuestro cuerpo no podemos tener levadura. Tiene que estar limpia nuestra masa, nuestro cuerpo de levadura pecaminosa. Limpiad la levadura de vuestra masa, que no tenga levadura, porque somos de Cristo. Y entonces miren lo que dice Pablo. En primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y que quede grabadito por las dudas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Traduce el simbolismo de la primera festividad hebrea, Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? En el Nuevo Testamento, el cumplimiento del símbolo de la figura en Cristo. Entonces, leo de nuevo el versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura para que sea nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Qué simbolizaba Pascua? Cristo, hermanos. El advenimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y toda la salvación que conlleva esa obra magna que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. La festividad de Pascua simbólica caducó, fue anulada. Ya no existe más. Entonces cuando llega Pascua, que comienzan los católicos que no entienden esto, que no hay que comer carne, se puede comer pescado y festejan la Pascua. No, si nosotros no tenemos nada que festejar. Cristo en nuestra Pascua, y Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo Jesucristo, si guarda mi mandamiento, vendremos yo y mi Padre, yo, Cristo, nuestra Pascua, y mi Padre, y haremos morada con esa persona. Y yo me manifestaré a esa persona. Somos templo del Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo están en espíritu dentro nuestro. Y entonces si los tenemos a Cristo, que es el cumplimiento de una Pascua ritual, no tenemos por qué cumplir la Pascua simbólica todavía, que los católicos con inocencia, ¿no? Porque hay católicos buenos, con todo respeto. Hablo de doctrinas. Entonces ellos siguen cumpliendo Pascua, pero si caducó, fue abolida ya la Pascua, se encontró con Cristo. Entonces el ritual de Pascua al lado del Cristo, ¿qué opinan ustedes? Cristo es lo máximo. Ahora vamos a ver qué quería decir la segunda y la tercera fiesta. Entonces vamos a los panes ácimos, y dice Primera de Corintios 5, versículo 8. Así que hagamos fiesta, dice el apóstol Pablo,
no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, vuelve a repetir sobre la santidad para que more Cristo en nosotros, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Gloria a Jesús. Otra vez dice Pablo, que estemos limpios de levadura para que Cristo, nuestra Pascua, que abolió la Pascua ritual hebrea, ahora es Cristo, mora en nosotros, y ahora habla de la segunda fiesta, ácimo, ¿qué era ácimo? Ácimo es panes sin levadura. Y panes sin levadura es Cristo, y entonces él dice que estén, y el apóstol Pablo dice, estén sin malicia, sin maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Y les leo, y busquen San Juan, capítulo 6, versículo 35. San Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice allí, y Jesús les dijo, cuando estaba en la tierra todavía, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hay muchos textos que hablan y él repite y repite, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan que descendí del cielo. Cristo es el pan ácimo sin levadura. Cristo es la Pascua, Cristo es ácimo, pan sin levadura, y aparte, ¿qué es? Vamos a la tercera fiesta, primicias. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 23. Mas ahora, Cristo, al resucitado de los muertos, dice el apóstol Pablo, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué primicia? Primicia significa algo importante, algo primero, de forma superlativamente primero, porque su muerte y resurrección trajo vida eterna a los pecadores que se arrepienten y creen en él. Primicias de los muertos, porque nuestra muerte no vale ni nada, no vale nada. El Romano capítulo 6, versículo 23, lo digo de memoria, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos muerto por nuestros pecados, no servimos para nada, hermanos. Valemos por el amor de Cristo, para que Cristo haya hecho lo que ha hecho, para que si creemos en Él y nos arrepentimos y pedimos perdón y guardamos los mandamientos, seamos de Él para vida eterna. Su venida, su muerte es primicia. Entonces había una festividad, había una festividad dedicada al Cristo primicia, Cristo la Pascua, Cristo el pan del cielo, Cristo la primicia que nos dio vida. Y ahora vamos a ir a la cuarta fiesta. Hoy, hermano, la cuarta fiesta, qué maravillosa. Vamos a ver, sigo con la tercera, me estaba olvidando un versículo. Primera de Corintios, ustedes tienen capítulo 15, versículo 20, el que hemos leído. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Cristo, la primicia. Ahora vamos a la cuarta. ¿Qué dice el circulito? Pentecostés. A los 50 días, después de primicias, venía la fiesta de los 50 días, que se llamaba en griego Pentecostés, que quiere decir 50. ¿Y qué ocurría? En tiempo de Israel no ocurría nada. Cuando vino Cristo, resucitó y se fue, a los 50 días se cumplió Pentecostés. Ahí está la pizarra. Debe ser que se calentó la máquina. Bueno, trabajemos entonces con el recuerdo hasta que aparezca. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Si pueden buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a leer qué simbolizaba la fiesta de los 50 días llamada Pentecostés. Hechos capítulo 2.
Versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, la festividad de los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Cuando estaban todos los cristianos en el aposento alto, 120 cristianos orando, se cumple una profecía de Cristo. Retrocedemos primero a Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. ¿Qué les dijo Jesús antes de irse al cielo para volver después de la segunda venida? Dice el versículo 5 del capítulo 1. Jesús le dice a los apóstoles antes de irse definitivamente: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y en el versículo 8 del capítulo 1, mas recibiréis la virtud o la potencia, dicen otras versiones, o el poder, otras versiones. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta el día de hoy se predica el Evangelio en todo el mundo. Pero ahora volvemos que cuando los discípulos se juntan 120 en el aposento alto y comienzan a orar para que les sea derramada esa potencia prometida por Cristo, como se cumplieron los días de Pentecostés, o sea, la fiesta de los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio o fuerte que corría, el cual llenó o hinchió o abarcó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, dice el versículo 3, como de fuego, y como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Nos vamos imaginando, de repente un tremendo viento y aparece en lengua de fuego y se asentaba sobre cada persona. Y entonces dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Mas esto es lo que fue dicho, dijo el apóstol Pedro, explica, cuando se ve semejante evento, y los 120 comenzaron a hablar en todos los idiomas del planeta Tierra conocido en ese entonces. Y entonces el apóstol Pedro explica, dice, esto es lo que ha dicho el profeta Joel, que está en el capítulo 2, versículo 23, y versículo 27 en adelante. Pero no lo vamos a leer ahora. Pero el apóstol Pedro enseña, relata, mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel: será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una tremenda potencia del Espíritu Santo. Y se hacían milagros que no se conocen el día de hoy. El que no tenía pierna, en el nombre de Jesús se le crecía la pierna. Saltaban. El que no tenía ojos se le devolvía la vista. El que era manco se le crecía el brazo. Nadie hace ese milagro hoy día. No podemos decir que alguien conoció a uno que era cojo de nacimiento y viene y le dice en el nombre de Jesús, levántate y anda, y se le crecen las piernas, toda musculosa, y esa persona saltaba y saltaba, brincaba, y la gente decía, ¿qué es esto? Si este no tenía pierna. El que no tenía brazos se le crecía el brazo en el nombre de Jesús. Ahora no. Ahora sí vamos a ver, los evangélicos, con todo respeto, que dicen que tienen el don de sanidad, a ver que yo no tenga un brazo y me digan en el nombre de Jesús que se te crezca el brazo. No se me va a crecer. Y si no tengo ojo, no voy a ver. Y si no tengo pierna, no se me van a crecer. Hay falsos milagros hechos por Satanás. Los verdaderos milagros que van a ocurrir cuando venga la lluvia tardía y se repita este derramamiento del Espíritu, todo vamos a profetizar, vamos a tener sueños, visiones de profeta,
No, hay que tuve un sueñito y que vi un pajarito blanco que a mí se me hace que era un ángel. No, esas tonteras no. Visiones como profeta, verlo a los ángeles, verlo a Jesús, y nos van a decir directamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer en medio de estos días conflictivos y confusos de la humanidad. Y el Señor Jesús, con la potencia del Espíritu Santo que se va a volver a derramar, va a juntar a todos sus hijos de todas las creencias y confesiones, y como dijo Cristo, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas me conviene traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. En breve se va a manifestar en medio de estas guerras, que se van a comenzar a frenar para que obre la potencia del Espíritu Santo, y una vez que obre la potencia del Espíritu Santo y junte a su pueblo de entre los 8.000 millones, ¿cuántos hijos tendrá Dios? Solamente Dios lo sabe. Se va a acabar el tiempo de gracia, y entonces se va a declarar, va a ocurrir la tercera guerra mundial nuclear, que diezmará a la humanidad. Bueno, no puedo hablar de ese otro tema largo, si lo tuviese que dar un sermón largo para explicar, y con muchos versículos. Pero sigamos con esto. Y se cumplió la festividad penúltima, sexta. Y los discípulos predicaron. No, perdón, estoy equivocado. La de Pentecostés, la cuarta. Los discípulos llegaron hasta la cuarta, y de ahí hay un impas hasta una fecha X. Que llega trompeta, que llega expiación, la hemos leído, y la cabaña. Después viene cabaña. Leamos entonces cabaña. Bueno, en realidad ya hemos leído de las palmas, que hay que agitar palmas y qué sé yo, y terminaba el año religioso hebreo. Pero ahora, hermanos, ¿qué quiere decir trompeta? Venimos explicando las primeras 4, Cristo, Pascua, hacemos el pan del cielo, primicia, el primero en la resurrección que trae vida eterna para los que creen en Cristo, y la fiesta de Pentecostés, el derramamiento de la lluvia del Espíritu, la lluvia de Pentecostés, que se va a repetir dentro de pocos añitos. Se van a acordar ustedes cuando se ha derramado la potencia del Espíritu Santo, en medio de estos conflictos. Hay profecías que señalan más o menos cuándo va a ser derramada la potencia del Espíritu Santo por segunda vez, que está profetizada la misma potencia que recibieron los apóstoles en la cuarta festividad de Pentecostés. Esperemos se va a repetir en breve. Pero ahora, la trompeta, ¿cuándo se ha cumplido? Bueno, llegaba el primer día del séptimo mes, se tocaba trompeta. ¿Y por qué tanta trompeta? Porque iba a ocurrir algo especial. ¿Cuándo se ha cumplido? Con la profecía de Guillermo Miller. Después de muchos años de desarrollo del cristianismo, cerca del año 1844, Miller descubre la profecía de los 2300 días proféticos, y él lo hace arrancar, que hoy día hay documentos, que es tal cual, como dice la Iglesia Adventista, en el año 457 a.C., y los 2300 años llegan hasta el año 1844. Entonces Miller, antes del año 1844, comienza a anunciarle al mundo que Cristo iba a volver a la tierra, porque él se confundió. Él era un evangelista y no tenía un conocimiento profundo como puede tener un adventista estudioso, ¿no? Porque hay adventistas que estudian más, otro más, uno que entiende más, otro que entienden menos, hay de todo tipo de adventistas. Bueno, pero Miller decía, Cristo viene en el año 1844, y era como un son de trompeta. A nivel mundial, del mundo conocido, que se puede entender o conocer desde ese entonces, se hablaba, Cristo viene en el año 1844, y mucha gente, cristianos, se asustaban, ya viene Cristo, se preparaban. Pero era un anuncio del cumplimiento de una profecía de 2300 años, 2300 días proféticos, 2300 años, que arrancaban en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes de liberación de los israelitas, tal cual le dijo el ángel al profeta Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel, que no podemos estudiar porque no tenemos tiempo, es otro estudio.
El tema es que llegaba hasta el año 1844 y esto era como un son de trompeta, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Llega el año 1844 y no viene nada, fue un chasco. Entonces nace ahí la iglesia adventista, que decía, no puede ser que una profecía como esta no se cumpla, algo hemos entendido mal. Ah, sí, no es que Cristo venía ahora, sino que comenzaba la fiesta de expiación. La fiesta de expiación que era Shabbat Shabbaton también, ritual Shabbat Shabbaton, que fue abolida porque era ritual. El sábado del decálogo, Shabbat Shabbaton no fue abolido nunca ni será. Entonces, no vino Cristo, los evangélicos se burlaron, hasta el día de hoy se burlan, por YouTube nos calumnian, que dan calambre, nos quieren hacer sentir mal, que nos abochornemos, que nos avergoncemos, que estamos mal de la cabeza y nos atacan y nos atacan y nos atacan. Pero la fiesta de expiación se cumplió en el año 1844, sí, hermanos. Y le vamos a preguntar a una persona importante. Miller predica, como no se cumplió, murió muy triste, avergonzado a nivel mundial. El mundo desde entonces. Y cuando se estudia bien la profecía, en el año 1844, Cristo entra del lugar santo al santísimo y ustedes van a tener un poquito de paciencia y yo les voy a leer, ustedes lean también, el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 7 y 8, explica el profeta Daniel que vio la visión, que él vio que llegó junto al carnero y levantóse, dice, contra él, lo hirió y quebró sus dos cuernos, que era del carnero, porque en el carnero no había fuerza para parar delante de él y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien lo librase al carnero de su mano. Y se engrandeció en gran manera el macho de cabrío que lo había matado al carnero, y estando en su mayor fuerza, el macho cabrío, aquel gran cuerno que tenía el macho cabrío, fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. ¿Y qué quería decir la visión del carnero? Noten lo que los ángeles conversan. No conversaban hermanos adventistas, ni pastores, ni teólogos. Ángeles conversaban explicando qué quería decir la visión del carnero que era en expiación. Porque en el día de expiación ya no se ofrecía becerros, ni carneros o corderos, sino un macho cabrío. Para el día de la expiación hebrea se ofrecía un macho cabrío. En esta visión, que estaría en el futuro, se le muestra a Daniel el carnero que representaba a toda la festividad hebrea que se ofrecían carnero o cordero, pero para expiación un macho cabrío. 2 machos cabríos, uno era de Azazel, del demonio, que iba a parar al desierto y no se lo mataba, y el otro que moría y se derramaba la sangre, no en el lugar santo del santuario terrenal, sino adentro, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote. Se presentaba frente al arca, donde estaban las tablas de la ley, donde moraba la gloria de Dios, y solamente el sumo sacerdote, después de un sinnúmero, varias purificaciones, entraba para estar en el arca donde estaban las tablas de la ley, con los 2 ángeles de oro en las esquinas de la urna, y ese lugar no podía entrar nadie. Una vez al año para el día de expiación no entraba el sacerdote como sino el sumo sacerdote, y se presentaba frente a la ley de Dios, hacía juicio por Israel que estaba afuera, era sábado de expiación, nadie podía trabajar, y en ese sábado de expiación él leía las transgresiones del pueblo y con la sangre del macho cabrío, no un cordero, macho cabrío, tiraba sobre la cubierta de las tablas de la ley y caía un fuego y una luz y una gloria que el sumo sacerdote salía
corriendo porque no soportaba, ni aún con todas las purificaciones, ni aún siendo el sumo sacerdote, no podía estar adentro, tenía que salir corriendo para afuera. Eso era expiación. ¿Y qué significaba? El año 1844, ese era el día de expiación. Cristo ha ministrado en el lugar santo del santuario celestial desde que ascendió a los cielos hasta el año 1844, cumpliendo todas estas festividades hasta que llegaba a expiación. De ahí salió Cristo del lugar santo y entró al Santísimo, y en este momento Cristo está frente al arca del testamento con las tablas del decálogo, con el sábado adentro, hecha por Dios, con un lenguaje divino, con un lenguaje celestial. No está ni en hebreo, ni en griego, ni en castellano, ni en inglés. Estamos en expiación. Es el último acto de ministerio y tenemos un montón de textos para ver, y en Apocalipsis también. Está ya pronto a dejar el santuario celestial. En el lugar santísimo está Cristo, bueno, ya está por abandonar en breve el lugar santísimo. Cuando Él salga del lugar santísimo va a venir la tercera guerra mundial nuclear, caerán las 7 plagas y todo tipo de catástrofes, terremotos, huracanes, tsunamis, incendios, más las explosiones nucleares. Todavía es tiempo de gracia, pero ya se está por ir Cristo del lugar santísimo del santuario celestial. Y entonces les hablo de que se separaban las festividades porque los carneros eran ofrecidos en el lugar santo durante las 4 festividades primeras hasta trompeta. En expiación, después de la 5ª festividad, ya se ofreció un macho cabrío, pero el macho cabrío, que no tenía nada que ver ya con el carnero, está acá en el simbolismo, que después iba a venir un macho cabrío que lo mataría al periodo del carnero, que era el tiempo de las festividades comunes. Venía expiación, que era la super última fiesta terrenal antes de que vayamos al cielo. En el cielo es cabaña. Y entonces sigo leyendo, y cuando él ve la visión del macho cabrío, que es expiación, escucha a 2 ángeles conversar, no a 2 pastores, ni no a 2 estudiosos de la Biblia, a ángeles. Versículo 13 del capítulo 8. Y oí un santo que hablaba y otro de los santos que dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Continuo sacrificio era desde la primera fiesta hasta trompeta la 5ª. ¿Hasta cuándo va a durar las festividades del carnero para que entre a funcionar la del macho cabrío? Y oí un santo que hablaba, y otro santo dijo aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteado? Bueno, que son otras cosas que no podemos hablar ahora porque no tenemos tiempo. Y el ángel, otro ángel, escuchó a 2 ángeles hablar, y el otro ángel le contesta y le dice en el versículo 14: y él me dijo, hasta 2300 días, 2300 años, día profético años, 2300 días de tarde y mañana, que completa un día, y el santuario será purificado. Purificado se purificaba en expiación, en la 6ª fiesta. Con un macho cabrío ya se lo purificaba al lugar santo del santuario celestial, terrenal. Y entonces la visión de la tarde esa y mañana, y el santuario será purificado con el macho cabrío. Y se cumple en el año 1844 el periodo del macho cabrío profetizado en Daniel y explicado por el ángel. Después de 2300 días, o sea, ¿pueden discutir lo evangélico? Después de 2300 días, arrancando en el 457 a.C. con el decreto de Artajerjes, llega el año 1844. Y entonces, cuando llega el año 1844 y no viene Cristo, y los adventistas explicamos, no, estamos en el periodo de expiación. En la profecía
explicada por el ángel, que pasarían 2300 años y comenzaría la purificación del santuario celestial. Y los evangélicos sonríen. Dicen, no, ustedes están mal, están equivocados. Pero es que lo dice el ángel. No, y ustedes vean en YouTube cuando nos atacan con los 2300 días proféticos, o sea, el famoso año 1844 de los adventistas. Se nos ríen. Ahora veamos lo que dice el ángel. Viene el ángel, cuando le da todas estas explicaciones al profeta Daniel, antes de irse, ¿saben ustedes qué dice el ángel? No un doctor en teología, no un pastor, no un sacerdote, un ángel, el ángel Gabriel. Antes de irse, le dice a Daniel, versículo 26 del capítulo 8 de Daniel. Ya le explicó un montón de cosas antes, pero no le explicó detalles de los 2300, más que decir que pasarían 2300 años y comenzaría la fecha o el periodo de purificación que es del santuario celestial, que Cristo tiene que salir del lugar santo y entrar al lugar santísimo, y Cristo está en el santísimo en fecha de purificación. Y le dice el ángel Gabriel a Daniel y a nosotros y a todos los evangélicos que se nos ríen de los 2300 años y del año 1844. Y yo les digo, a ver, vengan exagerando la nota, ¿no? 3.000 millones, los 8.000 millones de habitantes, vayan y estudien teología y cuando se reciban de teólogo, vengan y vamos a conversar. Así nomás, imaginariamente, ¿no? Y una vez que se reciben de teólogo me dicen, ¿y qué quieres decir? No, yo nada. Ah, ¿te has achicado? No, acá lo tengo al ángel Gabriel. Él es el que dice que es verdadera la visión. Los 8.000 o los 3.000 millones actualmente de cristianos dicen que no. El ángel Gabriel dice que sí, igual que nosotros. Pero como no interesamos nosotros, que somos seres humanos, y ustedes se nos ríen, a ver, ríanse ante el ángel Gabriel. Miren lo que dice el ángel Gabriel. Y la visión de la tarde y la mañana, que era la de los 2300 días de tarde y mañana, la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque para muchos días proféticos, años, y el año 1844 se cumple la visión de los 2300 años que dijo el ángel Gabriel, que es verdadera. Y se ha cumplido, pero ustedes pueden notar que hay varios periodos en la iglesia, en la doctrina nuestra, en la Biblia. El periodo de la profecía de los 1260 años se ha cumplido. Tenemos otro periodo de las 70 semanas, se ha cumplido. Pero el ángel nunca dijo, estos periodos son verdaderos. Porque hasta los evangélicos, muchos evangélicos los creen al periodo de los 1260 años, y muchos también creen al regañadiente y otros no, creen todo menos la última parte de la profecía de las 70 semanas, como creemos nosotros, pero solamente se equivocan en la parte final porque les conviene, de otra manera no les conviene, porque si lo entendiesen como nosotros, tendrían que aceptar que nuestra iglesia surgió en el año 1844, en día de expiación. Estamos viviendo en expiación. El macho cabrío de la festividad ritual se cumplía con la entrada de Cristo al lugar santísimo. Bien, es el ángel que dice verdadera. ¿Por qué pone la palabra verdadera? Porque muchos van a dudar. Pero si otros dudan y se pierden, bueno, cosa de ellos. Pero les advierto, este periodo se va a cumplir sí o sí, y le pongo la palabra verdadera. Esta visión es verdadera y los evangélicos se esconden. Es lo que menos quieren hablar. Si tienen que hablar, dicen que es mentira. Y el ángel Gabriel le dice verdadera. Y si algún adventista quiere dudar de la profecía de los 2300 años, que le consulte al ángel en el capítulo 8 y en el versículo 26, que antes de irse, después de las explicaciones que estaba dando, y que le dice esta visión es verdadera. La visión de las 2300 tarde y mañana es verdadera. Muchos van a dudar. Cristo no va a venir nada. No se trataba de la segunda venida de Cristo en el año 1844. Es verdadera, porque sería, según los últimos versículos que conversaban los ángeles, 2300 tarde y mañana y entre el periodo de purificación y de expiación celestial. Y ahora voy a lo que dice Pablo. Les voy a leer rápido.
pero ustedes leanlo en su casa o si quieren escuchar después el tema. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Pablo lo dice, no me hace falta preguntar a ningún pastor, ni evangélico ni adventista. A Pablito, al apóstol Pablo, a él le voy a preguntar. Le preguntemos. Versículo 1. Así que la suma acerca de lo dicho es, Hebreos 8, versículo 1 y 2. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice o sumo sacerdote, que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó en nombre. Saben, hermanos evangélicos, Cristo está en el lugar en el santuario celestial. Verdadero tabernáculo. Que el Señor lo hizo, no el hombre. Un santuario que nos imaginamos cómo es, con un lugar santo y con un lugar santísimo. Y leamos. Hebreos capítulo 9, otra vez, versículo 4 en adelante, váyanme siguiendo. Porque el tabernáculo, explica el apóstol Pablo, fue hecho el primero, o sea, la primera pieza en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o lugar santo. Tras de un segundo velo que estaba dentro del santuario, estaba el tabernáculo que llaman lugar santísimo, que era un departamento más chiquito. Y el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en el que estaba una urna de oro, contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas, así ordenadas, en el primer tabernáculo, o sea, departamento, siempre entraban los sacerdotes en el año religioso hebreo durante 359 días. Los sacerdotes comunes ministraban el lugar santo. Los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Versículo 7. Pero en el segundo, o sea, en el segundo departamento, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote o pontífice, una vez al año, en el día 360 días. 359 días los sacerdotes comunes en el lugar santo. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote, el día de expiación, que era un sábado ritual, nadie trabajaba, todos oraban. Aún estaba descubierto, versículo 7, más el segundo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8, dando en esto a entender el pastor Alberto, dando en esto a entender el pastor Gutiérrez, ¿así dice? ¿Quién es el que da a entender? Señores evangélicos, dando en esto a entender los adventistas que queremos convencerlos a ustedes que estamos equivocados. ¿Quién da a entender? El Espíritu Santo. ¿Quién le discute al Espíritu Santo? Nadie. Enseñamos cosas de Dios, enseñamos cosas de Cristo, enseñamos cosas del Espíritu Santo nosotros. Dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para que funcione el santuario celestial. Entre tanto, que el primer tabernáculo o santuario estuviese en la tierra, mientras funcionaba el santuario terrenal que tenía el lugar santo y el lugar santísimo, no funcionaba el celestial. Cuando Cristo muere, queda abolida todas las festividades y los cultos del lugar santo y santísimo del terrenal. Se partió la cortina que separaba el lugar santo del santísimo del santuario terrenal, se partió cuando Cristo muere en la cruz, mostrando que caducó todo, fue abolido todos los ritos para dar paso a lo de Cristo ahora. Cristo entra al lugar santo hasta el año 1844, en el año 1844 entra al lugar santísimo. Pero estas cosas no iban a ocurrir, no iba a entrar Cristo en el santuario celestial mientras funcione
el santuario judío en la tierra, eso es lo que explica el apóstol Pablo. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace entender que las cosas terrenales eran símbolos del celestial, donde hay un santuario hecho por Dios, donde Cristo ministró desde que subió hasta el año 1844 en el lugar santo, y después del año 1844 entró al lugar santísimo y todavía está en el lugar santísimo, y ya está en breve por dejar su ministerio y se acabe el tiempo de gracia y vengan todas las hecatombes que tienen que venir en este planeta Tierra, y al poco tiempo venga Cristo a buscarnos. Y sigo leyendo, versículo 11. Versículo 9, capítulo de Hebreo, capítulo 9, versículo 9. Lo cual era figura, todas estas cosas de abajo, eran figura del tiempo que ya para el apóstol Pablo eran presentes. Ya estaba Cristo en el lugar santo del santuario celestial en tiempo del apóstol Pablo, en el cual se ofrecían ofrendas o sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Versículo 11, más estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación. Y Cristo va a estar en el lugar santísimo hasta que venga a buscarnos. Cuando venga a buscarnos y vayamos viajando con Cristo y entremos al cielo para que comience el milenio sabático celestial, ¿quieren ustedes ver qué es lo que va a pasar? Se va a cumplir la séptima fiesta, cabaña. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 12. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de toda gente, y linaje, y pueblo, y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ¿y qué tenían en la mano? Palmas o palmeras, o sea, palmas de palmera cortadas, donde ellos mecían en la fiesta de las cabañas, lejos de la ciudad de Israel, como simbolizando que ya no están en el mundo y estaban en el cielo boscoso, digamos así, con sus cabañitas, con sus palmas, agitando, haciendo una fiesta a Jehová por todo lo que Jehová les había dado. Y ahora, esa fiesta de cabaña, que es cuando dejemos este mundo cruel, este planeta contaminado y que no sirve para nada, y estemos todos en el cielo, después de viajar, entremos. El Señor nos tiene casas hermosas para todos nosotros, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte, ni cansancio, nada. Viendo glorias que dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera subido a la imaginación de los hombres, porque nuestra imaginación no sirve para nada. Nuestros oídos ni conocen, como dice Cristo, el lenguaje celestial. Nuestros ojos no pueden ver dimensiones que solamente con ojos glorificados podemos ver, en una dimensión desconocida. Oír muchas cosas que no podemos ahora imaginarnos. Y entrar y lo primero que va a hacer el Padre Celestial con Cristo, va a decir, hijos, les presento a la familia, a sus hermanos. ¿Qué vamos a ver nosotros? Millares y millares, millones y millones de ángeles, millones y millares de rostros diferentes. ¿Y cómo vamos a hacer para decirle mucho gusto? ¿Qué le diremos? Levantaremos la mano, oh hermanos queridos. ¿Y cómo lo vamos a mirar a los millones de ángeles y seres de otros mundos glorificados que están allí? La familia, como dice el apóstol Pablo, la familia del Padre Celestial. Tendremos otra forma de mirar celestial. Lo vamos a ver a todos los miles de millones a la misma vez, como yo veo a una persona. Si yo lo veo a ella, no la veo a ella, ya la veo de reojo. Allá lo voy a mirar como a él, a ella y a los miles de millones como si fuese una sola persona.
Y vamos a conocer millones de millones de miles de millones de nombres. Y nos vamos a acordar de todos los rostros. No vamos a decir, bueno, el gusto de conocerlo, me voy a mi casita y ya me olvido de millones de rostros. No. Lo voy a recordar. A los miles de millones me van a entrar en el cerebro. Me van a entrar en el cerebro los millones de nombres. Y Dios no me va a presentar el aspecto externo de un ángel, sino el aspecto externo e interno desde que fue creado. Yo voy a saber la bellísima persona que es ese ángel, de adentro, desde el día que fue creado hasta el día que me lo presenten. ¿Y cómo voy a poder saber eso? Y de miles de millones. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera pueden subir a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Vamos a ver un colorido de otra manera, como explican científicos. Hay otro colorido que nuestra vista no capta. Nuestra vista, Agata, captan 7 colores, que Agata lo vemos. Allá hay colores infra y ultra. Los ultravioleta, los infrarrojos, y los infra y lo que explican los científicos, pues no hay más colores. Entonces decía un científico que viendo nosotros con la vista otras ondas de colores, el mundo sería diferente. El profeta Isaías nomás dice que el sol va a brillar 7 veces más y la luna va a brillar como el sol. No nos podemos imaginar, ¿no? La luna como el sol y el sol 7 veces más y yo lo pueda mirar. Bueno, muchas cosas más que yo ya me desvío del tema, pero alguito quiero que nos entusiasmemos de lo que nos espera, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando estemos todos juntitos, va a suceder esto. Y dijimos que va a haber una cantidad enorme de gente vestido de ropas blancas que Cristo les va a dar. Versículo 10. Y clamaban en alta voz: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. El versículo 11, y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás o por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué Dios que ha hecho eso por tantos pecadores por la muerte de Cristo? Agitando palmas, las cabañas celestiales. Y se terminan las festividades. Y de allí, de sábado en sábado, ya hay otro capítulo, nos reuniremos a adorar a Jehová por la eternidad sin fin. Termino entonces con esto, pero ¿cómo termino, hermanos? Ahora viene la gran pregunta, en forma imaginaria. Si hemos entendido esto muy bien, ustedes habrán notado, fíjense bien, lo llamamos a todos los evangelistas, imaginariamente ya estamos acá con todos los 8.000 millones de habitantes, por la duda, los curiosos, maometanos, budistas, hinduistas, acompañándonos a todos los evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos, todo el mundo. De los 3.000 millones de cristianos y los otros miles de millones de curiosos, y nosotros los adventistas con el pecho inflado por la gloria de Dios y por la santa palabra y por las verdades que Dios nos ha dado, digo así, orgullosos, santamente, sanamente orgullosos, le decimos a los miles de millones: ¿se dan cuenta ustedes, señores cristianos, que tanto nos critican a nosotros los adventistas? Le vamos a preguntar a ustedes, los evangélicos, a ver si me pueden contestar. De paso les pregunto también a ustedes, ¿no? Adventistas, hermanos míos. ¿Pascua se cumplió en Cristo? Sí. ¿Creemos en Cristo, como dice Pablo, que es nuestra Pascua? Sí. ¿Y ustedes, los evangelistas, qué opinan? Y sí, todos los evangelistas creen el cumplimiento de la Pascua ritual hebrea en Cristo. Ahora le preguntamos, señor evangélico, el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestro ázimo. ¿Creen ustedes? Sí, si Cristo es el pan sin levadura. ¿Y ustedes creen que Cristo es la primicia de la resurrección que trae vida a los pecadores? Y sí, dicen los evangelistas. ¿Por qué pregunta eso si es tan simple? Si lo creen ustedes, lo creemos nosotros. ¿Y creen ustedes en el derramamiento del Espíritu Santo en tiempos de los apóstoles?
Y sí, ¿cómo no vamos a creer? ¿Por qué preguntas eso? A propósito les pregunto. Estas 4 festividades se han cumplido, sí o sí. Sí, gritan los 3.000 millones de cristianos. Ahora les hago una pregunta. Y las otras 2 festividades hebreas, no hablemos de Cabaña, porque Cabaña vamos a estar en el cielo agitando palmas y nadie va a discutir. Pero la de la trompeta, que era trompeta para la expiación, que se la tocaba porque venía expiación. Se ha cumplido la festividad de la trompeta, señores evangélicos, y la festividad de expiación. Y bueno, en las 4 primeras creen, sí. Y en las últimas 2 rituales, no. Y bueno, y comienzan a filosofar. Bueno, Cristo ha expiado nuestros pecados, pero entonces tienen que creer en el cumplimiento de la fecha de expiación. Y no quieren ellos llegar al cumplimiento de la fecha de expiación porque es el año 1844 que nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y creer eso es decir, che, ustedes tienen razón, me voy a hacer adventista. Y miles de millones de evangélicos se estarían bautizando y serían adventistas. Y les preguntamos a los evangélicos, ¿y por qué ustedes creen a rajatabla el cumplimiento de 4 festividades rituales, Pascua en Cristo, Ácima en Cristo, Primicia en Cristo y Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo y además se han quedado? ¿Y por qué no quieren creer ustedes en un anuncio de trompeta de que venía la fiesta de expiación en el año 1844 y terminaba el ritual del año 1844? Que era expiación, 1844, es el cumplimiento de la expiación de los hebreos. Y ustedes no creen en el año 1844, luego no creen en la expiación bíblico. Ustedes están equivocados, señores evangélicos, se han quedado atascados en estas 4 profecías. Y Jehová de los ejércitos, si ustedes han notado mientras yo leía el Levítico 23, cada inicio de fiesta dice, y habló Jehová, no un sacerdote, ni un pastor, ni un doctor. Habló Jehová a Moisés y le dijo, ve y dile a Israel esta fiesta. Y habló Jehová y dijo, ve y cumple esta fiesta. Y habló Jehová y en cada fiesta habló Jehová y le dijo a Moisés y dile a Israel. Y 4 se han cumplido. Pobrecito Jehová, ¿no? Le decimos al evangélico, se equivocó en las últimas 3 o 2 fiestas rituales. ¿No creen ustedes en toque de trompeta que la dio Mile? Equivocadamente, Cristo viene, no vino, pasó del lugar santo al santísimo, y ustedes no creen, 1844, y el ángel Gabriel les está diciendo esta profecía verdadera, muchachos, tienen que creer, es verdadera, lo dice el ángel, ni al ángel le creen. Bueno, nosotros le creemos a Dios, le creemos a Cristo, le creemos al Espíritu Santo y le creemos al ángel Gabriel. Caen todos los evangélicos, llegaron hasta Pentecostés. No llegaron a las últimas fiestas, trompeta y en especial expiación. 1844, el ángel dice esta profecía verdadera, la de los 2300 años que llega al año 1844. Es el último acto de mediación de Cristo en el lugar santísimo hasta que Él salga y se acabe el tiempo de gracia y caigan todas las catástrofes del planeta Tierra. Los adventistas somos los únicos que creemos en la palabra de Jehová, en la palabra del ángel, que expiación se ha cumplido en el año 1844. Y en este año religioso hebreo, Jehová de los ejércitos es el que ha dicho todo esto. Y Él no se equivoca. Y se han cumplido las primeras 4 fiestas. Las últimas 2 fiestas rituales, trompeta y expiación, 1844. Dios tiene un pueblo en la tierra llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, les guste o no. No hay más. Que Dios tenga alma sincera en otro lado, eso yo no discuto. Y que los busque cuando venga la lluvia tardía, no lo discuto. Juntará un pueblo el Señor. Y después de eso, de expiación, falta poquito. Viene la lluvia tardía, terminamos el mensaje, Cristo sale del lugar santísimo, se acaba el tiempo de gracia, viene la plaga, la tercera guerra nuclear y todo lo que sabemos de las profecías, y a poco tiempo viene Cristo a buscarnos y a llevarnos para cumplir la fiesta de las cabañas, para que con palmas le gritemos gloria y alabanza a Cristo, a Dios,
al lado de los ángeles. Gloria al Señor, espero que lo hayan entendido. Gracias por la atención y nos encontraremos quizás en otra oportunidad. Buenos días, hermanos.